¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Walter Santamaría. Yo soy maestro en historia por la UNAM. Soy profesor de iniciación a la investigación histórica en la licenciatura en historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Llevo 20 años trabajando divulgación de la historia, de la ciencia y del arte para niños. Fui director durante 7 años de un colegio Montessori y bueno, me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la historia y con la educación alternativa. El día de hoy estoy aquí yo para compartir un poco con ustedes sobre el trabajo que he realizado justo en cuanto a la divulgación de la historia para niños y con algunas herramientas para llevar la historia al aula y hacer que resulte interesante para los alumnos y alumnas. Creo yo que en la actualidad los historiadores nos encontramos frente a un gran reto, por no decir frente a una crisis. En estas nuevas generaciones en donde la imagen y donde los medios tecnológicos están tan presentes y son tan inmediatos, de pronto llega a suceder que la historia pareciera para ellos ser una materia que no tiene sentido, a la que no le encuentran una utilidad o un sentido práctico, y por lo mismo muchas veces resulta considerarse como algo aburrido o que dejan a un lado. Y por otro lado, los docentes acostumbrados a las prácticas tradicionales, estamos acostumbrados a las fórmulas de repetir fechas, datos, nombres, haciendo que los acontecimientos tengan peso e importancia a partir de eso, ¿no? De los datos duros. Cuando para los niños eso resulta de pronto cansado, difícil de memorizar, y más allá de eso, esa información que se memoriza y se aprende solo por obligación y por repetirla, muy pronto se olvida y resulta ser un conocimiento no significativo. Creo yo que hoy estamos frente a una circunstancia mundial en donde la conformación de conocimiento significativo es vital, y en ese mismo proceso me parece a mí muy importante que consideremos el primer paso antes de acercarnos en sí a las temáticas, a los acontecimientos, a la historia monográfica, que nos tomemos la molestia de hacer entender a los alumnos y alumnas el sentido y la pertinencia de estudiar la historia. Es importante en el sentido de la historia nos permite comprender, explicar la realidad en la que vivimos día a día. Los niños, todo primaria y todo secundaria, se encuentran en distintos momentos en la construcción del yo, y para ellos responder a preguntas sustanciales que les permitan explicar, por un lado, la realidad, por otro lado, a sí mismos y ya más adelante al otro, a la relación con sus pares, es importantísimo. Entonces, si nosotros logramos hacer que ellos comprendan que la historia es una herramienta que les va a facilitar todas esas comprensiones, no nada más se va a volver más entretenida, sino va a ser un conocimiento que ellos van a desear tener, porque va a cobrar sentido, útil para ellos. Yo sé que de pronto para los historiadores pensar la historia como un asunto utilitario pareciera que la estamos rebajando, pero en una realidad como la que estamos viviendo actualmente, en donde la inmediatez es lo que buscan constantemente los jóvenes, necesitamos abrir la puerta a que ellos sepan para qué les sirve la historia. Incluso las matemáticas, que puede ser quizá la otra materia que les resulte complicada a los pequeños, finalmente salen a la tienda con un billete y necesitan de las matemáticas para comprar su dulce. La historia no se hace tan evidente para ellos como una necesidad. Nosotros tenemos que empujarlos a que ellos se den cuenta de esto. ¿Cómo podemos hacerlo?
Una de las maneras que yo he encontrado es partir de la realidad cotidiana, de la realidad de ellos, no la nuestra, sino la del alumno o alumna. Es decir, invitarlos a que ellos mismos realicen una investigación en torno a algún objeto, por ejemplo, de su casa, alguna cosa que para ellos sea importante, para ellos mismos. Y en este asunto de invitarlos a investigar, abrimos una puerta muy grande a explicarles qué es lo que hace el historiador, por qué existen los historiadores y qué es lo que hacemos, cómo construimos nosotros la historia, cómo construimos el discurso histórico y equiparar este proceso de trabajo del historiador con el del investigador aventurero, si queremos llamarlo, con el que ellos están más acostumbrados. Este investigador que va tras las huellas, tras la búsqueda de algo. ¿Y qué es lo que está buscando el historiador? La reconstrucción de la verdad del pasado, aquella que no vamos a alcanzar, que ya se evaporó, que se nos fue de las manos, pero que nosotros podemos aventurarnos en un intento de actualizarla, de traerla a la actualidad. Y entonces si nosotros invitamos, por ejemplo, a las alumnas y alumnos a que vayan a su casa, escojan un objeto que les resulte a ellos significativo y que, primero de entrada, ellos reconstruyan la historia de ese objeto, la historia que ellos han vivido con ese objeto, ya estamos en un proceso de aterrizaje de la historia cotidiana a la narración. Pareciera que no es historia, porque estamos hablando de algo demasiado contemporáneo, pero sí es la reconstrucción del discurso histórico de este objeto a lo largo del tiempo de su vida, desde que obtuvieron el objeto hasta el momento en el que nos están contando de él. Otro paso más adelante podría ser, una vez que ya tenemos la historia del objeto en la vida del niño, ir más allá, historiar el objeto en sí. ¿Cuándo se empezaron a fabricar estos objetos? ¿En dónde? ¿Qué sabemos de ellos? Y a partir de allí podemos nosotros como docentes brindarles herramientas para que ellos puedan realizar su búsqueda. Evidentemente no todas las escuelas contamos con las mismas herramientas para poder apoyar a los niños en este proceso de investigación. Ahora también entiendo que hay escuelas en donde de pronto tenemos 50 alumnos y decimos, sí, bueno, ¿cómo le voy a hacer yo para darle herramientas y dar seguimiento a la investigación de 50 niños con 50 objetos? Bueno, podemos hacer la búsqueda de ese objeto en particular y que ellos redacten su historia, lo cual es muy sencillo y no necesitan herramientas más allá de eso. Y después podemos quizá plantearles 3 objetos distintos que nosotros podamos decidir cuáles son y que podamos nosotros brindarles herramientas para que investiguen, dar 3 opciones para que ellos se sientan partícipes en la elección de aquello que quieren investigar. Esa es otra cosa muy importante. De pronto se nos olvida que los niños parten de sus intereses. Si nosotros les planteamos la posibilidad de elegir, ellos ya parten con la sensación de que ellos son quienes están decidiendo cuál es el tema que van a investigar. Entonces les damos 3 objetos, los invitamos a investigar la historia de estos objetos a lo largo del tiempo y les brindamos las herramientas que necesitan para lograr reconstruirla. Y después lo comentamos entre todos para ver cómo esos objetos han cambiado a lo largo del tiempo. Y eso nos abre la puerta a otro panorama muy interesante y que puede ser contrastar este objeto que tengo yo aquí en la realidad, que podríamos vincularlo con el primer objeto del que hablábamos, de la elección directa del niño, o bien con uno de estos 3 que planteamos, y que ellos hablen con los abuelitos o con la gente mayor para preguntarle si ese objeto existía cuando ellos eran niños. Por ejemplo, en los juguetes funciona muy bien. ¿Con qué jugaban sus abuelitos? ¿Con qué jugaban sus papás? ¿Con qué les contaron a sus abuelitos que jugaban los papás de los abuelitos? Y así logramos insertar la conciencia del niño no en el objeto nada más, sino en el desplazamiento del objeto a través del tiempo, es decir, conciencia histórica.
Si nosotros logramos hacer eso y les logramos explicar que entonces conceptos mucho más complejos, como por ejemplo México, nosotros podemos comprender qué es México si nos vamos hacia atrás en la búsqueda de la construcción de ese concepto. Y entonces sí, podemos entrar a trabajar las cuestiones monográficas desde una perspectiva muy distinta, en donde es muy probable que niños y niñas se sientan mucho más atraídos al entender el sentido de aquello que van a estudiar. Mucha suerte. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.